que se ubiquen en sus Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31, vamos a estar leyendo al 38 y de ahí vamos a estar seleccionando algunos versículos para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Sigan siendo bienvenidos aquellos hermanos que se están conectando, aquellos amigos que también tienen esa oportunidad y ese privilegio de conectarse con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga a todos. Marcos capítulo 8, versículo 31, vamos a estar leyendo hasta el 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oramos. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por esta palabra leída. Pedimos, Señor, que ahora que vamos a compartir en ella, a meditar en ella, Señor, tú seas ministrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, influyendo en cada mente, en cada corazón, Señor, y guiándonos, oh Dios. Toma, oh Padre, el control de mi vida, que todo lo que se va a exponer aquí seas tú direccionándolo, Señor, y no yo. Te rogamos que seas tú despejando, Señor, nuestras mentes, quitando toda, oh Dios, perturbación, que seas tú, Señor, eliminando toda pereza, todo sueño y toda distracción. En el nombre de Jesús, Señor, atamos toda fuerza del mal y todo espíritu de oposición en el nombre de Jesús. Y declaramos esta palabra en bendición para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que en esta mañana traigo para compartir con ustedes, lo he titulado, le he colocado, Tomando la cruz de Cristo. Tomando la cruz de Cristo. Nosotros encontramos tomando el versículo 34 y dice la palabra de Dios: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay algunos aspectos muy importantes en esta palabra que nosotros vamos a meditar en ella. Podemos mirar que los romanos, la audiencia original de Marcos, sabía lo que significaba cargar la cruz. ¿Por qué ellos sabían esto? Porque la crucificación era una forma de ejecución que usaban los romanos en los casos de criminales peligrosos. El prisionero cargaba con su cruz hasta el lugar de ejecución, con lo cual demostraba sumisión al poder romano. Al hablar de llevar la cruz,
Jesús quiso alentar o ilustrar el sentido de que se requiere para seguirle a Él. Quiso ilustrarnos lo que se requiere para seguirle a Él, y es cargar la cruz. Jesús no quiso decir que hay que buscar el dolor innecesariamente, sino que lo que quiso Jesús decir fue que seguirle a Él momento tras momento se requiere de esfuerzo heroico y de hacer la voluntad en los momentos difíciles, aun cuando el futuro parezca incierto. Esto es lo que Jesús quiso decir. Bueno, no hay que buscar necesariamente el dolor, pero que sí hay que hacer un esfuerzo heroico y buscarle en momentos, aunque los momentos que estemos atravesando permanezcan inciertos. Aquí en este versículo que hemos leído, dice la palabra: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que para nosotros poder decir que estamos cargando la cruz, estamos llevando la cruz de Cristo, nosotros tenemos que ir en pos de Cristo. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar a la vida a la vida que nosotros estamos llevando ajena a Jesús, porque la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo que se refiere a que nosotros, quizás los cristianos, los oyentes y todos, quizás tenemos nosotros una vida que estamos viviendo aquí, una vida terrenal, una vida humana, y que a esta vida que nosotros estamos llevando aquí puede ser influenciada por muchas cosas que hay en este mundo y muchas cosas que influencian en nuestra vida. Puede nosotros desviarnos del propósito de Dios, de la vida que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros la llevemos. Y esto es que no estamos siguiendo adecuadamente el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay algunas ataduras, hay cosas que nos atan todavía, hay cosas que impiden de que nosotros estemos en la presencia de Dios, de que nosotros llevemos una vida recta delante de Dios, una vida que agrade a Dios, una vida apartada de muchas cosas que quizás nos enredan o nos apartan de llevar una vida en rectitud, una vida como verdaderos cristianos. Por eso Jesús está diciendo, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Entonces, hermano, hay tantas cosas que la palabra de Dios nos está diciendo, de tal manera que para nosotros seguir el verdadero evangelio hay que despojarnos de ciertas cosas o de muchas cosas que nos impiden transitar en una vida que agrade a Dios, en una vida correcta, una vida que nos ayude a nosotros seguir como verdaderos cristianos. Hay ataduras, quizás hay cosas pequeñas, hay cosas grandes o pequeñas que todavía nos impiden de que nosotros nos hayamos negado de todo por completo y sigamos a Cristo como ese Salvador, a ese Cristo que nos ha hecho un llamado para que le sigamos a Él. Y es despojándonos de todas aquellas cosas que son impedimentos para llevar una vida de acorde a la voluntad de Dios. Y esto es lo que Jesús dijo: el que quiera ganar su vida la perderá. ¿Cuál vida? Esa vida terrenal, esa vida que llevamos a diario, esa vida en la que nosotros quizás estamos conformes, esa vida que nos resta de nosotros llevar una vida cristiana verdaderamente adecuada. Sí, esa es la vida que Cristo dice que si la queremos ganar, esa vida donde hay pretextos, donde hay excusas, donde hay obstáculos, pues esa vida la vamos a perder. Sí, pero dice, pero el que la pierda
Un día la vamos a perder porque todo lo que hay en esta vida es vanidad, todo lo que hay en esta vida se acabará y por eso Él dice que la vamos a perder. Pero dice que todo el que la pierda, todo el que pierda esa vida humana, esa vida aquí que llevamos, esa vida que ofrece el mundo, dice que todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, ¿la qué? La salvará. O sea, si nosotros nos disponemos a dejar esa vida terrenal, todas aquellas cosas, no quiere decir esto que vamos a salir de la tierra ni que no nos vamos a relacionar con las demás personas, sino las costumbres, las acciones malas de esta vida, si no nos despojamos de ella, si no abandonamos nosotros esta vida de conformidad, esta vida de pasividad, pues si nosotros dejamos esta vida, si la dejamos, entonces vamos a salvar ¿cuál? La vida eterna, la vida que Cristo ha venido para darnos a cada uno de nosotros. A esto se refiere a Jesús, porque Él está diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo, en esta tierra, que pueda salvarnos. Las cosas materiales, la posición social, el dinero, todas otras cosas, muchas cosas que ofrece este mundo, no nos van a ayudar, no nos van a ayudar para que nosotros seamos salvos. Al contrario, si nosotros nos dejamos guiar detrás de todas estas cosas, vamos a perder la verdadera salvación que Cristo nos ha ofrecido. Por eso dice la palabra, me está diciendo, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué hay de provecho en que nosotros estemos a la par del mundo, que nosotros estemos gozándonos con todo lo que ofrece el mundo, con las posiciones sociales, con todo lo que el mundo nos depara en esta, si nos afanamos tanto por eso y conseguimos todo lo que queremos según las cosas terrenales y se pierde nuestra alma? ¿Qué aprovechará eso para el cristiano? ¿Qué aprovechará eso para nosotros como hijos de Dios? En nada. ¿Por qué? Porque aunque ganamos esta vida terrenal, vamos a perder la vida eterna. Amén. Y eso es lo que Jesús estaba indicando, lo que Jesús estaba proponiéndole en esta palabra de Dios, clamando y exhortando a todos sus seguidores en este mundo. Sí. Y hoy la palabra de Dios nos exhorta a nosotros como hijos de Dios, y si en verdad somos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que dejar esa vida terrenal, esa vida que nos atrapa y nos atrae muchas y nos desvía del propósito de Dios en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Nosotros tenemos que ponernos las pilas y si queremos tener la vida eterna y ser salvos, salvar esa vida que Cristo nos ofrece, pues nosotros tenemos que seguirle a Él, tomar su cruz. Por eso el título es Tomando la cruz de Cristo. Y tomando la cruz de Cristo es negarnos, dice la palabra, negarnos a nosotros mismos, negar a lo que está alrededor, negar a lo que me está atando, a lo que me impide de que yo siga a Cristo de verdad. Entonces, esto nos ayuda a entender que la cruz de Cristo es símbolo de sufrimiento y por eso quizás tenemos que sufrir. Y cuando nosotros suframos por llevar esa cruz, pues sería verdaderamente un gozo. Entonces, se nos dice que la cruz de Cristo es símbolo del sufrimiento. Yo quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Perdón, segunda de Pedro. Primera de Pedro, sí, capítulo 2, versículo 21. Dice, repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Mire lo que dice la palabra de Dios, que Jesús dice que para eso también fuimos nosotros que llamados. Por eso vemos que la cruz de Cristo simboliza sufrimiento y este versículo nos está diciendo que quizás nosotros podemos sufrir porque fuimos llamados también por ese mismo propósito. Dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y si Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, quiere decir que ese ejemplo que Cristo nos dejó, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Y si vamos a seguir sus pisadas, quiere decir, hermano, que no es fácil. No es fácil de nosotros perseverar en el Evangelio sin que vengan los sufrimientos, sin que vengan los tropiezos, sin que vengan las persecuciones, sin que vengan las dificultades. Jesús no nos está diciendo que no nos van a venir, está diciendo que sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, dice el apóstol Pedro, que es lo que tenemos que seguir nosotros como cristianos. Cada día nosotros pasamos por dificultades, pasamos quizás por aprobio, quizás pasamos por algunas necesidades, por algunas injurias y todas estas cosas, pero todo eso es necesario y en eso se puede cumplir en nosotros que estamos llevando la cruz de Cristo. Eso es llevar la cruz de Cristo. También se nos dice que la cruz de Cristo simboliza la muerte. Por eso encontramos en Hechos 10:29, Hechos 10:29, encontramos que la palabra de Dios nos está diciendo algo referente a lo que Cristo nos quiere decir. Y dice que por lo cual al ser llamado viene, disculpen, Hechos 10:39 dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Aquí nosotros encontramos que nosotros somos testigos, al igual que los discípulos, de que a Cristo lo persiguieron, que a Cristo lo apresaron, ¿verdad?, en tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien matándole en el madero, a quien lo mataron en el madero. Por eso dice la palabra que el sinónimo o el símbolo de la cruz, de llevar la cruz, es símbolo también de ¿qué? De muerte. Quizás nosotros no hemos padecido muerte, ni ninguno ha padecido muerte en estos tiempos por culpa del Evangelio, pero sí persecuciones, quizás maltrato y otras cosas. Entonces, esto es parte del sufrimiento, esto es parte de llevar la cruz de Cristo. ¿A cuántos no nos han rechazado? ¿A cuántos por ir a evangelizar no los han rechazado? Quizás a cuántos por ir a llevar un consejo no lo han rechazado. Entonces, esto significa cargar la cruz. Esto no debe inmutarnos a nosotros, esto no debe ofendernos a nosotros, ni ponernos tristes, sino que se está dando cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos que cargar la cruz de Cristo, tenemos que llevar la cruz de Cristo. Dice que la cruz de Cristo es símbolo de vergüenza. La palabra de Dios también nos dice en Mateo capítulo 27, en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 39, la palabra de Dios nos está diciendo: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esto es cuando Cristo estaba en ese madero, estaba crucificado, en medio de su dolor, en medio de su agonía. Todos, dice la palabra de Dios, que todos los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Nosotros encontramos en esta parte que los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Ahora Cristo Jesús, cubierto de sangre y de heridas, ese espectáculo público de los que le observaban, sufre en todo su cuerpo el dolor por varias horas y se fatigan los brazos, se siente grandes calambres quizás en los músculos
y se desprende la piel de su espalda. Y todo este sufrimiento lo soporta Cristo. Aún de soportar todo este dolor, soporta las injurias de aquellos que le ven, de aquellos que le escarnecieron. Quizás, hermanos, nosotros también podemos ser injuriados por ser evangélicos, por llevar la cruz de Cristo. Y si nosotros nos gozamos llevando la cruz de Cristo, cuando nos injurian, cuando nosotros no peleamos con nadie, cuando nosotros no respondemos a las injurias de los demás, quiere decir que estamos llevando la cruz de Cristo. Dios nos ha llamado para que nosotros le sigamos, pero que también nosotros tengamos paciencia, ¿verdad? Que nosotros militemos la buena fe que vivimos, ¿con qué? Con paciencia, soportando los unos a los otros. También nos dice que la cruz de Cristo simboliza el rechazo. Primera de Pedro 2:4, Primera de Pedro 2:4 también nos está hablando y nos dice: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y piedra preciosa. Aquí nosotros encontramos en el versículo 4 que cuando a Jesús, como siervo de Dios, como esa piedra viva, fue desechada por los hombres. ¿Cuáles hombres? Aquellos que le injuriaban, aquellos que le rechazaron, aquellos que le crucificaron, aquellos que le abofetearon, aquellos que le hirieron. Fue rechazado. Hermanos, hoy nosotros podemos ser rechazados por la humanidad, por las personas que no conocen a Cristo. Aun cuando les hablamos del Evangelio, aún solamente por saber que somos cristianos, quizás vamos a ser rechazados. Pero nosotros debemos seguir cargando la cruz de Cristo. Eso no debe a nosotros ponerlos mal, hacernos poner mal. Seguimos a Cristo y eso es lo que debe interesarnos a nosotros. De esa manera nosotros podemos llevar la cruz de Cristo. Recuerde que la palabra dice que negarnos a nosotros mismos, negarnos quizás a qué, a nosotros vengarnos, a nosotros responder mal a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos injurian, a aquellos que nos rechazan, ¿verdad? Negarnos a esa vida que quizás llevábamos antes, donde nos ofendían y nosotros nos vengábamos. Negarnos quiere decir negarnos en diferentes maneras, negarnos en diferentes aspectos de nuestra vida. En cada situación en que nos encontremos, quizás va a haber cosas desagradables, cosas que no nos van a hacer sentir bien, sino que nos van a hacer sentir mal. Pero para eso también tenemos que negarnos a sí mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cargando la cruz de Cristo. Estamos llevando la cruz de Cristo. Y si llevamos la cruz de Cristo, nada de lo que hay en este mundo, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la tristeza, ni nada de lo que pueda haber, nos puede apartar de ese camino que llevamos, cargando esa cruz, que es un privilegio de que nosotros la llevemos. Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo y se compromete en 3 esferas muy importantes. Hoy vamos a ver una de esas esferas. Y una de esas esferas es que Romanos capítulo 6 nos está diciendo, vamos a leer a Romanos capítulo 6, es todo el capítulo, pero voy a leer los 4 primeros versículos. Entonces, nosotros encontramos que se sufre en la batalla contra el pecado que dura toda la vida. Esta es la primera esfera. Esta es la primera esfera que como cristianos, a la cual nosotros tenemos que negarnos a sí mismos y someternos ¿a qué? Al sufrimiento. Y es que debemos sufrir, la primera esfera que vamos a encontrar de este tema, es que se sufre en la batalla contra el pecado que dura toda la vida al crucificar los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Cuando se sufre, dice que en la lucha contra la batalla que libramos en esta vida, y es toda la vida. Hermanos, nosotros estamos en una batalla, que esta batalla no termina hoy, esta batalla no termina mañana, esta batalla es para toda la vida hasta que venga Cristo o hasta que nosotros partamos con Él. Y si esta es una batalla que dura toda la vida, ¿sí?, nosotros tenemos que luchar. Pero ¿luchar cómo? Luchar sabiamente. Como dice Pablo, pelear la buena batalla de la fe. No con la ira, no con el grito, no con el puño, no con armas carnales, sino con esas armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas, de toda esa fortaleza que el enemigo. Y lo segundo, y lo otro que incluye esta esfera es que debemos crucificar los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, luchar contra ¿quién? Contra el pecado, luchar contra el pecado y crucificar los deseos de esta naturaleza pecaminosa. Entonces, encontramos en Romanos que dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, nosotros también andemos ¿en qué? En novedad de vida. Entonces, no hay derecho a perseverar en el pecado. Cuando Pablo nos presenta estas aseveraciones respecto al pecado, lo que concierne al capítulo 6, Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes deben continuar en el pecado y sin embargo permanecer salvos. Nadie que permanece en el pecado puede estar creyendo de que aún estando en el pecado va a recibir la salvación eterna. Todo el que piense de esta manera estará equivocado. ¿Por qué? Porque es una idea errónea de que se puede seguir pecando y tendremos la salvación y podemos ser salvos de la condenación eterna. Debido a la gracia de Dios por medio de Cristo, es que nosotros tenemos la vida eterna. Y para nosotros hacernos partícipe de esa gracia, tenemos que despojarnos del pecado. No podemos seguir perseverando en el pecado y creyendo de que vamos a obtener la vida eterna. No, ahí nos estamos equivocados. Y esa era la idea errónea que Pablo estaba diciéndole a sus oyentes en esta iglesia, en este pasaje, con esta carta, y hoy nos está diciendo a nosotros. Pablo responde a esa tergiversación antinomialina. ¿De quién? De los que estaban pensando erróneamente. ¿Qué pensaban ellos, hermanos? Cuando digo antimoniana, sí, o antimonialismo, se refiere a la doctrina de la ley moral que no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Ellos, como creían que la ley no les decía de esta manera, pues ellos pensaban erróneamente. Por eso ellos tenían una doctrina antimoniana, que ellos creían que por cumplir la ley iban a ser salvos. Entonces, Pablo deja entrever de que si nosotros como creyentes reconocemos que seguimos al verdadero Cristo que murió por nuestros pecados,
y Él ha sido trasladado el reino del pecado a otro reino de vida en Cristo, nos ha hecho trasladar a nosotros, entonces nosotros podemos tener la vida eterna. Recuerde que Cristo nos trasladó del pecado, de la muerte, a un reino celestial. Y por eso nosotros estamos bajo el reino de Cristo Jesús. Por su muerte o por nuestra muerte al pecado, y hemos sido trasladados del reino del pecado a otro reino que es Cristo. Como verdadero creyente, nosotros hemos de ¿qué? De separarnos definitivamente del pecado. No nos queda otra cosa, sino separarnos del pecado. Entonces, decía la palabra, ¿qué pues perseveraremos en el pecado? ¿Sí? Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde o para que la gracia abunde, de ninguna manera. Hemos nosotros sido salvos por la gracia de Cristo. Cristo, Dios nos ha dado de su gracia enviarnos a Cristo como propiciación para salvarnos del pecado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos otra vez a ensuciarnos en el pecado? Miren, cuando Jesús habló esto, lo dijo después que había proclamado el Sermón del Monte. Lo dice también en Mateo capítulo 8, también versículo 10, está hablando de los que querían seguir a Cristo, ¿verdad? Y Jesús dijo, bueno, el que quiera seguirme a mí, el que quiera ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, seguir a Cristo es negarnos nosotros de esta vida, hermanos, como les había dicho al comienzo. Esta vida que ofrece este mundo trata de atraparnos en diferentes circunstancias. Y lo más grave es que a veces pensamos que se presentan formas que nosotros no la discernimos. ¿Cómo qué? Como hay cosas que creemos que no son pecado y que se nos está ofreciendo para nuestra comodidad, para salir de las dificultades, para salir de los problemas que quizás tengamos, pero no hemos discernido de qué es eso que se nos está brindando, qué es eso que se nos está presentando. Cuando nosotros aprendemos a discernir todas aquellas cosas, vamos a darnos a entender, que hay cosas que no nos convienen, hay cosas que no son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y debido a que esas cosas que no nos convienen y este mundo nos las ofrece y que son muy llamativas y que quizás nosotros a veces por no discernir las tomamos, esto puede restarnos del propósito de Dios y no estamos llevando verdaderamente esa cruz de Cristo en nuestra vida, en nuestro transitar, en nuestro transcurrir a cada momento. Por eso nosotros encontramos que en Romanos 8:13, también podemos mirar en Romanos 8:13, y estamos hablando de que el creyente sufre en la batalla contra el pecado que dura toda la vida. ¿Por qué sufrimos? Porque el pecado quiere atraparnos y nosotros decirle al pecado no, ¿verdad? Decirle no, ya tú no tienes derecho sobre mí porque yo fui comprado con precio de sangre porque Cristo me libertó. Entonces, aunque que el cristiano sufre en el pecado que dura toda la vida, al crucificar los deseos de la naturaleza pecaminosa, en Romanos capítulo 8, versículo 13, la palabra nos está diciendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una declaración bastante firme que nosotros encontramos en el libro de los Romanos. Porque si vivimos para la carne, moriremos. Si vivimos para el pecado, moriremos espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacéis morir a la carne, o sea, nosotros tenemos que dejarnos influenciar. ¿Por qué? Por el Espíritu y no por la carne. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu sea el que gobierne nuestra vida, sea el que nos dirija, nosotros vamos ¿a qué? A poder darle muerte al pecado, darle muerte a la carne, como dice textualmente, darle muerte al pecado. Pero nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros,
si el Espíritu de Dios no es el que nos guía, si nosotros no dejemos que Él sea el que dirija nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, sí, aún nuestras maquinaciones, si no dejamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida, pues no podremos darle muerte a la carne. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros todo lo que Él tenga que hacer según la voluntad de Dios para nuestras vidas, nosotros vamos a tener la capacidad, nosotros vamos a tener la autoridad para hacer morir al pecado, para decirle al pecado, no, no tienes potestad sobre mí, no tienes potestad sobre mis decisiones, no tienes potestad sobre mi voluntad, no tienes potestad sobre mis palabras, sobre mis pensamientos, porque el que dirige mi vida es el Espíritu Santo, es Dios a través del Espíritu Santo. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo no va a dejar que nosotros caigamos en la trampa del enemigo. Por eso es una lucha constante, hermanos, es una lucha constante. No crea que hoy usted sufrió o estuvo frente a una tentación. Si hoy estuve frente a una tentación y ya la vencí, y ya no van a venir más tentaciones. Si yo tuve un problema hoy, una dificultad, ya no van a venir. No nos atengamos a eso. Recuerde que eso en la vida del creyente debe ser normal. La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Eso en cuanto al sufrimiento, eso en cuanto a esa pesada cruz que a veces llevamos. Cuando nosotros, hermanos, seamos tentados en medio del sufrimiento, en medio de las enfermedades que son las que a veces más nos agobian, a veces queremos como tirar la toalla, a veces queremos como desistir de lo que en quien estamos perseverando. A veces quizás llegamos a pensar, es que Dios no nos oye, es que Dios se ha alejado de mí. No, Él no se ha alejado de usted, ni se ha alejado de mí. Él está allí, en medio de cada sufrimiento, en medio de cada tentación, Él está allí, esperando cuál es la reacción de nosotros, esperando cómo nosotros reaccionamos y si nosotros nos volvemos a Él y decirle, Señor, esta carga no es mía, Señor, este sufrimiento ya no puedo con él, pero tú sí puedes hacer algo. Señor, tómalo tú, porque tú eres el que puedes hacer algo, yo no. Creo que cuando nosotros reaccionemos de esa manera, Dios se va a agradar y va a tomar nuestras cargas y nos va a ayudar a aliviar los problemas, los sufrimientos y las enfermedades. Nunca en medio de la enfermedad, aunque vean que no se ha solucionado los problemas, no se ha curado, ¿sí? No desistamos, no caigamos en la tentación de blasfemar, de discontentarnos, de quejarnos, de quizás devolvernos del camino de Dios, porque en el otro camino, en otro lado, no nos va a ir bien, nos va a ir, valga la redundancia, más mal o peor, porque hemos desistido del propósito de Dios. Si Dios le llamó a usted, Dios le ayudará. Si Dios me llamó a mí, nos dará la capacidad para resistir las tentaciones, las enfermedades, los sufrimientos y los problemas. ¿Saben qué? Que Dios permite en nosotros que nosotros carguemos esa cruz de Cristo. Y eso es normal. Entonces, no crea usted que cuando usted diga, ya yo no puedo con esto, cuando usted vea que la carga es pesada, no crea que Dios se ha alejado de usted. Dios está allí. Solamente que nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios. Y cumplir el propósito de Dios también es llevar la cruz de Cristo. Sí, Él la llevó por nuestro pecado para darnos salvación. Nosotros también la llevamos para despojar nuestro camino de todo peso y de toda acechanza del pecado y conducirnos a la vida eterna que ya tenemos preparada de antemano. Entonces, el Romanos nos dice, el libro de Romanos capítulo 13 dice que Pablo acentúa cuando dice que debemos hacer morir las obras de la carne, ¿verdad? Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si vivimos por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Entonces, hacer morir las obras de la carne. Pablo aquí en este versículo nos acentúa la necesidad de una lucha continua
que contra todo lo que pudiera ilimitar la obra de Dios en la vida de nosotros como creyentes. Oiga, es una lucha continua contra todo aquello que se quiera levantar para opacar nuestra vida como creyente. Eso es lo que Pablo dice, ¿verdad? Lo que pudiera limitar nuestra obra o la obra que Dios ha encomendado en nuestra vida. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Que debemos nosotros hacer morir a la carne. Dice, ya que el pecado está siempre esforzándose por volver a dominar a los que tuvo bajo su control. Hermanos, el pecado está allí, como le dijo Dios a Adán, a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está allí para hacernos o para querer dominarnos. Pero ¿cuándo no nos domina el pecado? Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos alejamos del pecado. Porque el enemigo, dice la Biblia, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy nosotros rechazamos. La Biblia dice, someteos a Dios, ¿verdad? Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, cuando nosotros rechazamos las tentaciones, estamos haciéndole resistencia al diablo. Y cuando nosotros le hacemos resistencia al diablo, él tiene que huir. Nosotros no podemos hacerle resistencia al diablo si nosotros antes someternos a Dios. Y someternos a Dios es seguir cargando la cruz de Cristo, es seguir haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros resistimos al enemigo, resistimos las tentaciones y toda aquella forma en que el enemigo quiere atraparnos, nosotros vamos a resistirlo y él tiene que huir de nosotros. Pero que él vuelve alrededor de nosotros. No creamos porque lo hemos resistido una vez, él se va a quedar ya tranquilo. Él vuelve otra vez y quizá vuelve de otra manera para querer atraparnos a nosotros. Pero nosotros, como dice la palabra, tenemos que velar. Como dice el apóstol Pablo, estar firmes. Cuando haya acabado todo, estar firme contra la acechanza del diablo, ¿verdad? Tomar toda la armadura de Dios para poder resistirlo. Entonces, no nos podemos quedar pasivamente después que hayamos resistido la tentación. Las cargas seguirán con nosotros, hermanos. Las cargas seguirán quizás pesadas y aún más pesadas, pero nosotros debemos saber que Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Que Cristo está con nosotros para ayudarnos a nosotros, ¿a qué? A resistir, para ayudarnos a nosotros a perseverar. Y eso se consigue, como leímos en este versículo 13, de nosotros dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, tome control de todo nuestro ser, tome control de todas las acciones, de todas nuestras palabras, de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros actos, de todas nuestras maquinaciones. Recuerden que el apóstol Pablo dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Lo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, ¿verdad? Que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y cuando dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, es que nosotros debemos despojarnos de aquellos pensamientos que nos hacen mal, de aquellos pensamientos que tratan de desviarnos del propósito de Dios, de aquellos pensamientos que quizás tratan de encaminarnos a cometer el pecado, de caer en las tentaciones y de hacer muchas cosas que no debemos hacer. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar nosotros ante Cristo? Con pensamientos renovados, con pensamientos buenos. Sí. Entonces, así vamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, debemos recordar que la batalla no es de hoy, hermanos. La batalla no fue de ayer, sino que es de hoy, es de mañana y es siempre. Pero no nos aflijamos por eso, no nos entristezcamos por eso, porque cada día va a traer su aflicción, cada día va a traer su sufrimiento, cada día va a traer quizás su persecución, cada día quizás va a traer su problema, su dificultad, pero nosotros con
la ayuda de Dios, haciendo la voluntad de Dios, siendo fiel a Dios, nosotros vamos a vencer. ¿Cuánto lo creen? Vamos a vencer y nosotros vamos a ganar la batalla. Recuerden, cargando la cruz de Cristo. Cargando la cruz de Cristo. Y esa cruz nosotros la cargamos desde el día que nos convertimos hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos con Él. Recuerden que es para toda la vida. Por eso yo siempre les he dicho que la vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Hoy estamos quizás bien, mañana tenemos una dificultad, salimos de esa dificultad, estamos bien otra vez y luego viene otra dificultad. Por eso el salmista dice, muchas son las aflicciones, muchas, porque van a venir muchas. Y en esta vida, que es una lucha, es una batalla para todo el tiempo, pues nosotros tenemos que estar preparados y nosotros debemos ser conscientes que los problemas, que las dificultades, que los sufrimientos, eso es parte del proceso de nuestra vida espiritual. Es parte del proceso de la vida en Cristo que nosotros estamos llevando. Pero recuerde, no se desanime, porque usted no está sola, usted no está solo. Cristo está con nosotros. Dios está con nosotros como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Y nosotros encontramos en el libro de Gálatas 2:20, el libro de Gálatas 2:20, la palabra de Dios nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren que el apóstol Pablo describe su relación con Cristo en términos de ¿qué? De un profundo afecto por su Señor y dependencia de Él. Cuando Pablo hace esto es que Pablo está diciendo, por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿para quién? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, lo que nosotros vivimos ahora como cristianos en esta carne o en esta tierra o en este mundo, nosotros debemos vivirlo para la fe del Hijo de Dios. Tener fe de que todo lo que pasa a nuestro alrededor o todo lo que puede llegar a nosotros, Dios tiene un propósito con cada una de esas situaciones y que Dios está con nosotros. Y lo hacemos porque, dice él, ahora lo vivo por fe, porque esa fe en nosotros no debe menguar, esa fe en nosotros debe continuar, que esa fe es la que nos va a ayudar a nosotros a resistir, esa fe es la que nos va a ayudar a nosotros a tener poder para vencer y a tener la capacidad para nosotros rechazar al pecado. Entonces Pablo por eso pudo decirlo, ¿verdad? Y él tener ese profundo afecto de su Señor y de su dependencia a Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía una fe plena de que Cristo estaba con él. A pesar del sufrimiento, a pesar de las tribulaciones que él sufrió, él sabía que Cristo estaba con él. Y nosotros no somos ajenos o somos la excepción para eso. Nosotros también tenemos ese respaldo de Cristo. Cuando nosotros dependemos de Cristo, cuando nosotros sabemos que nuestra vida le pertenece a Cristo, nosotros sabemos que dependemos de Él y que Él nos va a ayudar. Amén. Entonces no debemos afligirnos en medio del caos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Aún los que tenemos la fe en Cristo y vivimos esa íntima comunión con Él, tanto en la muerte como en la resurrección del Señor, dice que todos nosotros como creyentes, hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. ¿Cuánto lo creen? Nosotros fuimos crucificados con Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, también sepultamos esos pecados. ¿Por qué? Porque Cristo los llevó en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, para que andemos en novedad de vida. Entonces sepultamos el pecado allí.
¿verdad? Y hemos resucitado para novedad de vida. Hemos dado muerte a la naturaleza pecaminosa y ahora vivimos para Cristo. Amén. Y lo que vivimos para Cristo ahora lo debemos vivir lo que vivimos para Cristo en la carne lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es esa fe? Que yo creo que Cristo vino a morir por mí, a darme la salvación y Él me va a ayudar para perseverar en ella si yo hago la voluntad de Dios. Si yo me someto al señorío de Cristo, voy a perseverar. Esa es la fe que cada uno de nosotros debemos tener. Amén, hermanos. Y en ella debemos nosotros, ¿qué? Perseverar. Entonces, ¿estamos nosotros cargando la cruz de Cristo? ¿Está usted cargando la cruz de Cristo? Usted lo sabe y yo también lo sé. Si verdaderamente estamos llevando la cruz de Cristo o todavía estamos echando mano a lo que está alrededor de nosotros. Si todavía estamos echando mano a lo que se nos aparece repentinamente, a lo que se nos ofrece, que quizás es muy llamativo. Sí. Hermanos, aunque no tengamos el don de discernimiento, algo Dios nos ha dado para discernir. Tenemos la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal, entre lo que es provechoso y lo que no nos aprovecha, entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo que nos es propicio y beneficioso para la vida que llevamos como seguidores de Cristo o no. Entonces, seguir a Cristo es cargar su cruz. Y esa cruz es la que todos los cristianos debemos seguir. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dejamos esta parte, pero continuamos, porque estamos viendo solamente la primera esfera de ¿qué? De seguir cargando la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, te bendigo. Te glorifico y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por el cuidado que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Hijo, Señor, murió en la cruz por nuestros pecados, aunque llevó el peso, el rigor de todo lo que le injuriaron. Señor, Él ni siquiera vociferó, ni siquiera se quejó, ni siquiera se vengó, Señor, sino que cargó su cruz, Padre Celestial, para poder darnos vida a nosotros. Cargó su cruz hasta la muerte, Señor, y salvarnos a nosotros del pecado. Hoy, Señor, tu palabra dice, Jesús dice, que el que quiera seguirte tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir adelante con Él. Sabemos que es un proceso, Señor, en esta vida. Hay, Señor, muchas cosas que están alrededor y que quizás, Señor, son tropiezos para nosotros llevar una verdadera vida, Señor, donde carguemos tu cruz. Hay cosas que todavía tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que apartar, hay cosas, oh Dios, que están estorbándonos para llevar una verdadera vida, Señor, como Cristo quiere, que carguemos su cruz, Señor. Y cargar la cruz es, como dijo Cristo, negarnos a nosotros mismos, negar a esta vida terrenal, negar a esta vida que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra vista, y que quizás trata de influenciar en nuestra vida espiritual. Pero ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, a someternos a tu señorío. Ayúdanos, oh Dios, Padre Celestial, a saber cargar esa cruz. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a buscar tu rostro, a mantenernos, Señor, en la dirección bajo el Espíritu Santo, a dejarnos guiar bajo el Espíritu Santo para que podamos vencer y así, oh Dios, darle muerte y sepultura a todas aquellas cosas que nos estorben y que quieren empañar nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos, Señor, si no hemos dejado todavía contaminar de esta vida, Señor, pecaminosa. Perdónanos, Señor, si todavía estamos arañando algo de lo que está a nuestro alrededor que no nos conviene y no es aceptable delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a perseverar con integridad. Ayúdanos a perseverar, Señor, haciendo tu santa y verdadera voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.